proceso de freír y formar vamos a encontrar ciertos pasos a seguir, pero antes de entrar en el proceso como tal, vamos a empezar con un proceso de inspección. Vamos a inspeccionar y vigilar cómo está la calidad del aceite y la temperatura de este. Entonces, vamos a encontrar varios sensores que nos indican la calidad del aceite, de viscosidad, humedad, pH y calidad, que están representados por estos botoncitos. Entonces, si al menos uno de ellos se enciende, lo que va a proceder a hacer el tanque es vaciarse por medio de la válvula que está representada por la bajada de este elemento. Una vez toque este sensor de abajo, que representa que ya se vació el tanque, va a volver a subir hasta que toque este sensor que representa que el tanque ya está en su nivel óptimo. Entonces lo vamos a observar. Voy a activar cualquiera de los sensores porque cualquiera puede activarlo. Entonces se vacía el tanque por medio de la válvula. Cuando ya se da cuenta que está vacío, la otra válvula de entrada se enciende y cuando ya el tanque está lleno, simplemente deja de llenar. Ahora vamos a hacer el control de la temperatura. Entonces, si este sensor, que es el sensor de la temperatura, está activo, es porque la temperatura es la indicada. Pero si retiramos el cuadrito que indica que el sensor se desactiva, es porque la temperatura ya no es la óptima o bajó. Entonces lo que va a proceder a hacer el actuador, que sería el calentador, es incrementar la temperatura. Una vez el cuadrito se vuelva a poner, o sea que la temperatura ya es la óptima, lo que va a hacer este actuador, que es el regulador de temperatura, es simplemente dejar de calentar. Y entonces lo vamos a ver. Temperatura óptima, si lo quito ya no es óptima, entonces sube la temperatura hasta la temperatura óptima. Y como ya la temperatura está bien, deja de calentar. Una vez pasó la etapa de inspección, podemos pasar a el proceso de freír y formar como tal. Este proceso va a iniciar una vez se dé una señal desde el proceso anterior, que va a estar representada por este switcher o este sensor para efectos prácticos. Entonces lo que va a pasar es que la papa cruda va a entrar en la banda transportadora que la dirige al aceite y los comandos o las acciones van a estar dadas por tiempos acá. Acá en este proceso no van a haber sensores, sino que todo va a estar dado a través de tiempos. Entonces, una vez la papa o las papas empiezan a fluir o entrar en el aceite, va a tardar 2 segundos más o menos para que se detenga. Una vez se detiene, lo que va a pasar es que se va a activar el actuador, que va a estar representado por la luz LED número 3, y lo que hace este actuador es formar las papas. Una vez las formó, se desactiva este actuador, pero las papas van a quedarse en el aceite y se va a ver que la banda transportadora no se va a mover, ya que ahí están esperando a ser freídas. Cuando ya pasó el tiempo óptimo para freír, lo que va a pasar es que la banda se va a volver a activar y va a iniciar la salida al siguiente proceso, donde la va a recibir otra banda. La banda 2 va a estar amplificada por este LED, que es el LED 4. Entonces, la banda transportadora, después de que se fríe, la banda transportadora 1 se va a mover. Después, al tiempo en simultáneo, se va a prender la banda transportadora 2, se apaga la 1 y la 2 sigue prendida. Entonces lo vamos a ver. Vamos a prender el sensor, se empieza a mover la banda para ser aplanado, deja de aplanar, está en el proceso de freído, ya sale, se prende la banda transportadora número 2, se apaga esta y se vuelve a reiniciar porque el sensor sigue prendido. Otro detalle a tener en cuenta en el proceso de freír y formar es que vamos a contar con un
extractor de humo que se va a encender una vez el sensor de humo se active o detecte humo. Entonces, el sensor de humo va a estar ejemplificado en la maqueta como este sensor S2 y el extractor como un LED, que es un lector. Hay que tener en cuenta que el extractor se puede prender en cualquier parte del proceso, o sea, en el punto de inspección o ya en la etapa de freído y formado como tal. Entonces vamos a probarlo primero en la etapa de inspección. Entonces, si activamos el sensor S2, lo que debe pasar es que el extractor se debe prender. Y ya en el proceso de freído y formado como tal, si lo activamos por medio de la señal, el proceso inicia, y si encendemos el sensor, igual el extractor se debe prender. Ahora les voy a presentar de dónde sale este proceso de freír y formar. Entonces, empezamos con el protocolo. Se desea controlar en el proceso de freír y formar de las papas la temperatura del aceite y su buena calidad a través de algunos indicadores que deben permanecer en rangos de operación establecidos, así como las bandas transportadoras que permiten la movilidad del producto en el proceso y el elemento de molde. Entonces empezamos ya con el protocolo dividido en subprocesos. Tenemos primero nuestro proceso de control de temperatura y el de inspección de calidad. Acá tenemos todos los sensores y actuadores presentes en el proceso. Luego continuamos con el subproceso ya de freír y formar como tal y el de la extracción de humo, que pues está realmente presente durante todo el proceso. Acá vemos los sensores y actuadores que tenemos presentes. Ahora pasamos a la parte de la materia prima que necesitamos para el subproceso, donde tenemos todos los actuadores más el aceite, las papas previamente cortadas y un flujo constante de energía. Pasamos luego a la parte del paso a paso, donde está explicado qué se hace durante el proceso, pero como ya en el video de la maqueta está demasiado ejemplificado, me voy a concentrar en la parte de la combinatoria. Entonces, la combinatoria son las posibles soluciones que puede tomar el sistema dependiendo de las señales que tenga. Entonces, la combinatoria se va a dar 2 elevado a la número de entradas. En el caso de la etapa de regulación de temperatura, vamos a tener una combinatoria de 2 a la 1, o sea que solamente vamos a tener 2 opciones posibles que van a ser calentar o no calentar dependiendo de las señales de los sensores y las acciones de los actuadores. En la parte ya de inspección de calidad vamos a tener 6 entradas, entonces una combinatoria de 2 a la 6, por lo que vamos a tener muchas más opciones dependiendo de qué sensor de los 6 se active y de qué acción tomen los actuadores después. Luego en la parte ya de freído como tal vamos a tener solamente 2 opciones, que va a ser pues freír o no freír, o sea iniciar o no iniciar el proceso. Y en la parte de extracción vamos a tener simplemente extraer o no extraer, porque la entrada solamente es el sensor S4. En la parte de los sensores y los actuadores se van a presentar como la nómina de la empresa, donde cada uno en primera persona va a decir cuál es su labor dentro del proceso y con quién trabaja. Por efectos de tiempo, en general, los invito a que pausen la presentación para que lean en los textos que hay, que está mucho mejor explicado. Entonces tenemos los sensores, que son 9 sensores, y tenemos actuadores, que son 8 actuadores. Pasamos a la parte de la MEF, que yo siento que es la más importante, de donde sale todo el proceso. Entonces empezamos de esperar para pasar a la etapa de inspección, tanto de regulación de temperatura como de inspección de calidad. Entonces acá, si el sensor de temperatura no se activa es porque no es suficiente, calienta y vuelve a esperar. Y acá simplemente regula como la calidad. Si alguno de los sensores se prende es porque está malo, pasa a vaciar, con esta señal vuelve a llenar y con esta ya vuelve a esperar. Y pasamos al estado de freír como tal, que se activa con esta señal S9 que viene desde el proceso anterior. Entonces transporta, forma, fríe, saca las papas del aceite, las transporta al siguiente proceso y ya la última banda es quien queda funcionando finalmente. Cabe aclarar que dentro de este subproceso solamente hay señales de tiempo, no tenemos más sensores. Y finalmente el proceso de extracción, que se da en cualquier parte del proceso siempre y cuando la señal de humo se active, extrae, y cuando se desactiva pues vuelve a esperar normalmente. Y finalmente tenemos acá en la maqueta de la universidad puestos cuáles son los sensores y los actuadores muy especificados, y eso sería todo.